Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, mi nombre es Sandra Patricia Parra Rojas. Agradezco al primer Congreso de las Naciones y en su apartado de Psique y Arte 2026, en el tema de psicoterapia y arte transpersonal, por ver en mi proyecto de investigación que realicé hace algún tiempo una herramienta para trabajar todos estos temas que tienen que ver con la psicología y el arte. En este proceso voy a mostrarles lo que se hizo a partir del año 2015 en una investigación de semillero universitario que traspasó fronteras. Es un tema sobre un dispositivo que permite a los niños poder traspasar y poder trasegar dentro de unos procesos tanto psicológicos como familiares, como de entorno, con una técnica de teatro, de títeres, llamada teatro Lambé Lambé o cajas mágicas. Entonces, para este apartado les voy a compartir la siguiente información. Como les comenté, muchísimas gracias al Congreso por poder estar compartiendo con ustedes esta experiencia. Mi conferencia se llama Cajas Mágicas, Teatro Lambé Lambé. Este proceso de investigación se dio en el año 2015 con el semillero de investigación Manigua, Ocio Creativo y Competencias Ciudadanas en la Universidad Surcolombiana del programa de Educación Artística y Gestión Cultural, apoyado por la maestra y doctora Rocío Polanía Farfán, que en su momento fue la jefe del programa de artes y miembro del Consejo Latinoamericano de Educación por el Arte. Gracias a ella fue que esta investigación se pudo llevar a cabo. Y pues en su memoria también es esta presentación. Cajas Mágicas, mi barrio, mi comunidad, mi vida, es en técnica teatro Lambe Lambe. En una pequeña reseña histórica sobre este tema, las cajas mágicas estuvieron ligadas en el siglo XVII en Europa, teniendo en cuenta que las personas del pueblo no podían ingresar a los palacios, como el Palacio de Versalles, como todo este tema de Francia exclusivamente, donde nacieron este tipo de vistas o cajas mágicas donde podían la gente encontrar cómo era que vivían los reyes que los gobernaban. Luego principalmente pasó a China en el siglo XIX, también con el mismo tema de cómo observar cómo vivían los emperadores de ese momento. Siempre se trabajó con un tema político, como nos podemos dar cuenta, como esa parte de el pueblo no puede entrar a ver y como ver que quienes conducían el país, quienes tenían el poder, querían compartir con el pueblo, pero que no se dieran cuenta realmente cómo era, porque la caja mágica podía mostrar la verdad como podría mostrar mentiras. Estas cajas mágicas se manipulan de una manera manual. Estas cajas mágicas pueden tener contenido de multimedia también, pero el inicio de este trabajo, más que todo, es el hecho mismo de crear un mini mundo que le permita tanto al titiritero teatral como al espectador poder vincularse uno con el otro por medio de una historia. En Holanda, estas cajas llegaron y se llamaron Optics. En Alemania, mm, no lo voy a nombrar porque no sé cómo se llama, pero está el nombre. En Italia, Mondo Novo. En Francia,
Beauté d'Arpique, Suiza, Rare Show, en Inglaterra y Estados Unidos, Peep Show. El Teatro Lambé se vincula con más también con el tema de la animación, este tema del stop motion que permite definitivamente poder manipular el personaje como tal. Este entra por el sur de Latinoamérica, por Brasil, más exactamente en la provincia de Bahía, gracias a las maestras Denis Santos e Ismin Lima. Entra a Latinoamérica, pero se arraiga más en las ciudades más del Pacífico. Entonces, se vincula primero por el área de Argentina, y en Argentina se llaman cajas fisconas, en Perú y Ecuador se les llaman cajas mágicas, en Colombia se llaman cajas misteriosas y en México se le llaman vistas. Como pueden observar las fotografías, las cajas mágicas se pueden manipular con las manos del titiritero por los lados, mostrando y compartiendo multimedia, o definitivamente mostrando a dos personas que pueden disfrutar del proceso mini teatral, pero también la manipulación de la caja puede ser directamente en el centro. Estas cajas mágicas tienen una diversidad de funciones de cómo se pueden manejar. Mágico Herrera es un artista que se mueve mucho entre Ecuador y Perú y para ese momento tenía un espectáculo en Europa llamado Pachamama, en caja mágica. La caja mágica de él totalmente desarmable y ensamblable, podía viajar con ella alrededor del mundo. Por lo tanto, es un dispositivo que también tiene un fácil manejo y una vinculación con el viaje que se puede llevar, traer y sin ningún inconveniente, sin ningún peso así adicional de equipaje para las personas que trabajan con este tipo de teatro. ¿Qué procesos cognitivos superiores se activaron específicamente durante los talleres de creación? Los talleres de creación de cajas mágicas tienen tres procesos cognitivos en los que se desarrollan. El pensamiento abstracto, que es el hecho mismo de transformar material reciclado, porque se trabaja con material en desuso o de residuo industrial, o de estos residuos de nuestras casas, cajas, cartones, botellas, todo lo que pueda reutilizarse de una manera muy segura. El lenguaje simbólico que se trabaja a través de la dramaturgia en las creaciones de voces, todo lo que tenga que ver con el movimiento en el escenario, en el mini mundo que se encuentra allí dentro de esa caja, porque esa caja pues obviamente son totalmente las historias que se cuentan, son totalmente vinculadas con las vivencias, tanto del titiritero y en la investigación se trabajó con la vida de los niños. La creatividad de inteligencia social, la vinculación entre los niños, la caja mágica y mostrarlas. Creo que definitivamente la interacción social crea un vínculo muy importante en cuanto a que los niños salgan a mostrar lo que realmente sienten, lo que viven y lo que pues los vincula con toda su sociedad. Por lo tanto, la creatividad e inteligencia social se desarrolla plenamente en este ejercicio. Los objetivos específicos fueron reconocer el entorno para estos niños se dieran cuenta no solamente lo que viven en sus casas o su calle, sino que también que en el entorno de otros compañeros también estaban pasando por la misma situación. Identificarse como ciudadanos dentro de una comunidad, que ellos hacen parte de una comunidad, que ellos, al ser niños, no significa que no estén vinculados con ellos, sino que ellos hacen parte como tal. Y como tal también pueden dar solución a problemas, obviamente desde una óptica y desde un consenso en cuanto a sus edades, obviamente, pero que ellos hacen parte de ese proceso. Despertar la creatividad desde la creación del relato, escribir, contar, hablar, es lo que realmente nos ayuda a despertar ese tema de la creatividad en los niños. Ahora tanto en el tema de IA, hace 15 años no había IA, hace 10 años no había IA, por lo tanto, este proceso que fue en el año 2015 nos ayudó muchísimo con la creatividad para los niños. Y la utilización de material reciclado. Este material reciclado pues era una problemática para estos niños de este lugar porque
es un barrio que está ubicado muy cerca al río Magdalena. Entonces, por lo tanto, todas las basuras y los residuos que las personas de las cabeceras tiraban al río pasaban cerca a su lugar de vivienda para su barrio o en otras calles que no estaban vinculadas con el barrio, pero sí llegaban y todos esos residuos le llegan a su comunidad. Teorías del aprendizaje y su relación con el arte. Entonces, la teoría, el enfoque pedagógico y la relación con la práctica artística. En este caso, las teorías que se utilizaron fueron la de aprendizaje significativo de Ausberg, su enfoque pedagógico, que es obviamente el tema del andamiaje, con todos los preconceptos que traen los estudiantes, en este caso los niños, porque eran niños de colegio, era en un colegio que se desarrolló el proceso en una escuela de quinto grado de primaria. La relación de la práctica artística son las cajas mágicas que partían desde la cotidianidad del niño, su vida en el barrio, su vida con la comunidad, su vida como su familia se vinculaba junto con el barrio. La zona de desarrollo próximo de Vygotsky con el aprendizaje del proceso social y la interacción y la cultura. Tener en cuenta que el niño puede con esta caja mágica podía mediar entre la problemática, entre lo que él podía asumir como niño y cómo mostrar al público, cómo mostrar al mundo esa problemática. El conductismo, obviamente, por Skinner, no podemos dejarlo por fuera en ninguna de las cuestiones pedagógicas, teniendo en cuenta que pues en el conductismo es para simplemente cumplir con hacer las cosas y obviamente tener el resultado que se necesita. Y para eso, pues obviamente, tocaba realizar un cronograma, tener unos tiempos, unas horas, unos productos que ayudaran a que todo este proceso se pudiera dar. Y dentro del tema de las inteligencias múltiples y la parte de todo lo que es la parte intrapersonal, la parte visual, la kinestesia, se trabajó esa parte con ellos, lo que fue teatro y lo que fue también la vinculación del entorno. Entonces, este proyecto de Cajas Mágicas integra lo que es la inteligencia espacial, la lingüística y la parte interpersonal. Esta fue una de la carta que la jefe Rocío Polanía en su momento me entregó para poder realizar este proceso de las cajas mágicas en la escuela donde se estaba realizando el proceso, que es la institución Flores Miro Azuero. Esta es la institución. Entonces vamos a empezar solamente con estas partes visuales, explicándoles cada una de ellas. En este lugar, esta es una escuela primaria de la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, en nuestro país, Colombia. Los salones de clase, los corredores, todo lo que tiene que ver con las instalaciones son totalmente abiertas, con ventilación, con iluminación natural en algunos momentos, pero sobre todo con vegetación. Las escuelas de tierra caliente, que le llamamos acá en Colombia, en los climas cálidos, tienden a ser estilo casas gigantes. En este caso, esta institución es de esta forma y son acogedoras. Estas escuelas, obviamente, entre los procesos pedagógicos se vinculan, que sea un tema más vinculante con sitio seguro. Entonces podemos ver, y en la foto central, donde se realizaba todo el proceso de Cajas Mágicas, se ve al fondo el salón donde se realizaba. Tenemos un primer encuentro con los estudiantes del grado 505, que fueron estos niños los que eh, nos permitieron trabajar con ellos. La maestra Esperanza, en su momento la directora de grado de estos niños, tenía dos opciones: educación física o un proyecto de artes. Entonces ella nos vinculó con los niños en primaria y lo primero que se hizo fue un encuentro bastante lúdico en cuanto al tema de heráldica. ¿Por qué heráldica? Pues tenemos en cuenta de que obviamente la palabra heráldica viene de un tema europeo, pero esta escuela y precisamente sus niños están vinculados mucho en ese momento con los temas de equipos de fútbol. Entonces, todos los equipos de fútbol
tienen un escudo y eso hace parte también de la heráldica, aunque no desde la parte histórica, sino desde la parte de su creación como tal de equipo de fútbol. Con esto nos pudimos dar cuenta con qué tipos de imágenes se representan los mismos niños. Por lo tanto, pudimos darnos cuenta que aparecían demasiadas armas, demasiados conflictos, eh, dibujaban niños gritando, dibujaban todo un montón de elementos que nos hicieron pensar, bueno, ¿qué está pasando con estos niños y su alrededor? Realmente el hacer un ejercicio de heráldica vinculado con el tema de la caja mágica fue un ejercicio que sí se necesitaba hacer porque podíamos estar presenciando un temas de abuso, podíamos estar presentando temas de conflictos familiares, violencia intrafamiliar, también conflictos en el mismo barrio. Entonces fue algo muy interesante de ver y de conocer. Luego de este proceso, tuvimos una serie de talleres para poder realizar estas cajas mágicas. En esta oportunidad nos reunimos con los niños del salón para que ellos vieran el proyecto, qué era lo que iban a hacer, qué era lo que se esperaba de ellos y la oportunidad de poder ellos ir a la Universidad Surcolombiana a presentar sus proyectos. Obviamente estábamos compitiendo con la materia de educación física o deporte físico, que obviamente dentro de la edad escolar es una materia que es bastante competitiva teniendo en cuenta que en las artes, aunque se hagan las cuestiones lúdicas, el mismo hecho de que sean de otra forma, no tan conto como el deporte, pues obviamente esa vinculación era bastante interesante. Entonces, los niños que se quedaron haciendo sus cajas mágicas son niños que pues obviamente realmente se interesaron en el proyecto y pues los otros niños pues obviamente salieron a sus temas de educación física. Cuando se terminó el proyecto como tal, entonces pues se dieron cuenta los niños de educación física que, ay, yo que hubiera querido participar, pero me dijeron que me fuera para educación física mis amigos. Entonces, ese mismo hecho también es vinculante con la formación académica de los niños y pues quienes se quedaron, quienes debían quedarse para el proyecto. Lectura del relato, ¿qué pasa en mi barrio? En este proceso de socialización se les solicitó a los niños que para esta sesión, por favor, llevaran un relato de su barrio. Tuvimos unos relatos bastante interesantes en donde se vinculaba más que todo violencia intrafamiliar, lo mismo que salió en el ejercicio de heráldica, violencia intrafamiliar, violencia de barrio, eh, manipulación de armas, de drogadicción, en algunos casos también de trabajadores sexuales. Estuvo bastante complicado el hecho mismo de que los niños no escribieran tan puntuales, pero ellos quisieron escribir puntual. Ellos sin filtro escribieron sus realidades y pues obviamente para un ejercicio teatral y sobre todo de títeres, pues la lectura cambia, la gramática cambia, pero como al ser un ejercicio popular, los niños lo identificaron totalmente con sus relaciones interpersonales, con su familia, con su barrio y con sus amigos. Por lo tanto, pues el mismo hecho de la lectura delante de sus amigos y contar lo que pasaba en sus barrios era como descubrir que alguien vivía en un barrio diferente, pero realmente todos viven en el mismo barrio y muchos viven en las mismas calles. Este proceso fue muy bonito porque en esta parte ellos se realizaban un tipo de portafolio en donde ellos vinculaban el permiso de los padres para poder participar en el proceso, obviamente, manejo de imagen también, permiso de los padres. Yo conservo algunas de las carpetas de este proceso y también en pliegos de papel identificaron cómo querían hacer su caja mágica. Entonces, los elementos que iban a tener según la historia y se hicieron en parejas. Ellos quisieron hacerse en parejas. Fue muy poco el niño o la niña que quiso hacerse solitaria,
pero terminaron trabajando en parejas, pero al final, cuando se hace la muestra, pues obviamente hubo procesos individuales. Acá pues ya terminaron sus portafolios, muy contentos ellos, mostrando y expresando todo su tema. Entre los dos escogían la historia de cuál se iba a realizar en la página y cómo se iba a representar en la caja mágica también. Entonces, por lo tanto, fue un consenso entre dos compañeritos que quisieron realizar su caja mágica de alguna forma. Y precisamente estos niños hicieron lo que es el trabajo en equipo como tal. Hubo un día de recreación de juegos porque como con todos los niños, tú trabajas 45 minutos en una clase con ellos y pues obviamente tienes que darle espacio para respirar, para que sus neuronas vean hacia otras direcciones y puedan seguir alimentando el proceso en los que están vinculando. Entonces, algunos niños siguieron con su caja mágica, otros niños aceptaron el día de juegos. Pues, por lo tanto, también hubo un consenso con ellos que quienes no participaban ahora seguían haciendo su caja mágica, pues en el próximo encuentro o taller ya debían traer la idea o todo lo que hubieran adelantado sobre el proceso. Aquí tuvimos un día de teatro, teniendo en cuenta toda esa información y toda esa visualización de violencia que viven estos niños en su momento, entonces se realizó un trabajo ¿qué es el amor y cómo lo expresamos? El hecho de que los niños expresaran el amor que sus padres, sus familias o el mismo barrio, las personas a su alrededor, cómo era que se vinculaba con ellos esa palabra, fue bastante enternecedor porque para ellos el amor era solo dar, no era recibir. Y uno podría pensar que el recibir es lo principal y no. Ellos daban amor. Unos de ellos rescataban gatos, otros niños ayudaban a otros niños a hacer tareas en sus casas, otros niños cuidaban sus abuelitos. Entonces el amor estaba más vinculado con el hecho de dar, a pesar de las circunstancias que las tenían rodeando a ellos, tantas violencias y tantas cosas negativas, ellos por su, no sé, su formación familiar, dentro de algunos procesos acometieron al amor en la forma de dar. La revisión de la caja mágica, como les decía, por el tema de toda esta vinculación artística y manual, entonces cada niño o cada parejita de niños realizaron su muestra. Entonces, eh, estos dos primitos que vimos acá, el niño y la niña, ellos participaron con un relato de una persona que falleció en un bar, pero el bar pertenecía al papá del niño. La niña de la cajita azul, por ejemplo, con su amiguita mostraron el hecho de que un derrumbe entrara a la casa de la abuelita. Y la niña ya en la parte derecha extrema es la caja mágica de la taza voladora, que prácticamente ella está hablando ahí del hecho mismo que sus padres se mantenían peleando y se tiraban los elementos de la cocina unos a otros. Por lo tanto, el hecho es que se vinculaba con violencia intrafamiliar. La segunda sesión de teatro fue de trabajo Yo soy la princesa y tú el príncipe. Esto fue a solicitud de la maestra Esperanza porque pues realmente estaba teniendo problemas entre violencia entre los niños y niñas, precisamente por ese ambiente que ellos tenían en sus hogares. El hecho de, no quisiera decir la palabra, pero el mismo hecho del machismo dentro de sus parientes masculinos se daba muchísimo y las niñas tendían a reaccionar contra los niños y los niños tendían a manipular y un poco agredir físicamente a las niñas. Esos son los comportamientos que los padres les daban como ejemplo y las familias a estos niños. Obviamente se vincula con su caja mágica, totalmente. Entonces, fue un ejercicio en donde el respeto, la tolerancia, pero sobre todo vincular también el tema del amor, que ellos ya habían trabajado, que el mismo hecho de dar
tenía que vincularse con también con el respeto a los demás. Aquí hubo un ensayo de saludo que ellos quisieron crear para con sus compañeros, para cuando fueran a presentar sus trabajos. Entonces acá, ya finalizando como este proceso manual, los niños fueron donde sus compañeros que habían elegido el hecho de educación física y los niños de Cajas Mágicas le presentaron a sus compañeros que fue en ese momento donde ellos dijeron, no, pero ¿cómo así? Pero yo quería Cajas Mágicas, pero a mí me dijo mi amigo que era mejor educación física. Pues sí, entonces los niños aquí estaban supremamente contentos, iban para la Universidad Surcolombiana, se estaban así alistando, alistaron mucho sus cajas mágicas. En la parte de abajo ustedes ven que estaban terminando de hacer sus muñecos, son títeres de papel reciclado de cuaderno. O sea que más que el mismo hecho de vincular figuras o costos en material, definitivamente el hecho mismo de poderlos hacer con materiales que ellos tenían en sus casas era algo que ayudó muchísimo también a los padres de familia. Salí al Parque Lisburg, me di cuenta que muchos de estos niños no conocían más allá del parque del barrio, precisamente porque sus padres trabajan o están vinculados con procesos familiares o algunos temas estos temas familiares de tiempo compartido, un día con la mamá, otro día con el papá, pero estos niños no disfrutaban los sitios. Entonces, junto con un familiar de los niños, de cada uno de ellos, fuimos al Parque Lisbon. El Parque Lisbon es un parque muy sencillo en la ciudad de Neiva, es un parque que tiene obviamente un CAI. Un CAI es un centro de reacción inmediata de la policía, porque obviamente cuando tú andas con niños que no son tuyos y son tuyos, debes andar en un sitio donde sea seguro, donde haya también una entidad pública que pueda asegurarte la seguridad de los niños. En este caso, pues es un CAI y los juegos quedan al pie del CAI, o sea, era una parte segura para estar con ellos, obviamente, porque pues obviamente estamos viendo este momento como un momento saliendo de la rutina, saliendo del colegio, saliendo de esa zona de confort que ellos tenían de su barrio. Entonces, por lo tanto, esto vincula demasiado con el tema de la caja mágica. Ya cuando ingresamos a la Universidad Surcolombiana, obviamente con todos los permisos, solamente me dejaron el ingreso de 5 niños. Eso fue muy triste porque tenía que escoger la caja mágica que más vinculara, pero entonces que tuviera más impacto por su historia, más no por su creación física. Es decir, la historia que relatara esa caja mágica era, debía ser en alguna medida mostrada, no desde la parte estética, sino de la expresión de los mismos niños, contándonos y sanando psicológicamente esta parte de alguna forma, pues teniendo en cuenta que eran niños que no contaban estas cosas a cualquier persona. Obviamente era entre sus propios corazones que se guardaban las cosas. Aquí, por ejemplo, están en salones de música y en los salones de historia de la Universidad Surcolombiana de la carrera de Educación Artística, invitando a los estudiantes de la carrera a que presenciaran sus procesos artísticos. Para ellos, todo el tiempo fue arte. No fue una obligación, no fue una tarea más, sino que era una obra que ellos hicieron. Por lo tal, se les dio la importancia de obra como tal para los niños. No se trataba de bonito o feo, no se trataba de bueno o malo, solamente es lo que es, nada más. ¿Por qué? Porque con los niños no podíamos empezar a cohibirlos. Si no sabes dibujar, si no sabes pintar, perfecto. Es lo que tú puedes hacer y lo que tú quieras hacer y plasmar. Acá tenemos de izquierda a derecha, entonces la historia de la muerte en el bar. La segunda historia era una historia de unos procesos bastante delicados de esta familia en cuanto al tema de drogas psicotrópicas. Por lo tanto, ustedes ven una decoración muy llamativa al exterior de la caja,
pero adentro seguía la caja color cartón. Y un pequeño pony, que para cualquiera diría, no, un pequeño pony puesto ahí, no, es la fantasía que estaba afuera, pero la realidad de la casa dentro era bastante dura. Por eso, la combinación de las dos texturas y los colores. El siguiente niño tenían una tristeza muy grande porque él había sido monaguillo de la iglesia, pero hubo un momento a otro que los papás no quisieron dejarlo ir. Para él fue muy duro, para él fue muy duro la relación de su creencia con su familia y que haya sido destajado, por decirlo de alguna manera, sacado de esos procesos que se podrían decir de culto, y para él fue bastante duro ese tema. Y para la niña de la taza voladora, la niña de la taza voladora, pues la historia familiar de violencia intrafamiliar, pero para ella era magia, ella quería mostrarlo como magia. Aquí los estudiantes de la carrera de artes en ese momento bajaron a verlos. Las señoras de servicios generales fueron las primeras personas que vieron este proceso de cajas mágicas, cosa que les fascinó tremendamente, no solamente porque una de ellas era vecina de uno de los niños, sino porque se dieron cuenta que los niños tenían historias que contar y que sí hacen parte de la comunidad del barrio. Un niño es un niño, pero un niño tiene ojos, un niño tiene cómo entender el mundo. No lo entenderá de una forma muy directa, pero sí le aplica porque siente. Entonces, por lo tanto, en la medida en que iban mostrando su caja mágica, iban soltando la historia, iban contando sin ningún problema, totalmente sin reservas. Aquí los miramos o estaban mostrando cómo estaban, algunas cajas estaban iluminadas, otras cajas eran totalmente manuales, otras tenían música y pues yo obviamente al ver que no todos mis niños podían estar allá, entonces me llevé dos cajas mágicas adicionales para mostrarle a los compañeros en ese momento cómo había sido el proceso de cada uno de los niños. Esta investigación también la pueden encontrar como El arte conductor de realidades, Sandra Parra, en la Chadatex Neiva del año 2019, por si la quieren buscar. Yo siempre le voy a dar gracias a mis niños y niñas del 2015. Ahorita deben estar, no sé, casados, con hijos, terminando carreras, trabajando, deben estar en algún estado de sus vidas. Y sé que este ejercicio para ellos los marcó de alguna manera que ellos pudieran superar cosas. Y fue muy gratificante y siempre, siempre le daré las gracias a los niños del tiempo. Entonces, querer compartir esta información del año 2015, una investigación en donde no habían las nuevas tecnologías que hay ahora, como lo es la inteligencia artificial o como también es la vinculación de muchas veces este tema de las aulas interactivas con tableros interactivos y todo esto, todavía nos dejaba trabajar un tema del reflejo en cuanto a los procesos con manuales de las artes que obviamente rayan mucho con o se vinculan con el tema de las manualidades. Pero la diferencia de este proceso es que está vinculado con procesos creativos a partir de una dramaturgia, es decir, la misma historia de los niños dentro de sus procesos sociales. Creo yo que a pesar del tiempo y de todo lo que tenemos en este momento, todos los niños tienen derecho a contar sus verdaderas historias a partir de dispositivos y qué mejor que el dispositivo que una caja mágica. Esto le permite al niño poder trabajar desde sus manos, trabajar desde su propio consciente colectivo, desde sus propias vivencias como tal y que no se queden en su cerebro dando vueltas y vueltas y qué hubiera pasado si, y si yo lo digo y si yo no lo digo. No, estos dispositivos como la caja mágica permiten que el niño pueda contarnos cosas. Es una terapia totalmente en la que el niño se deshace de todo un montón de problemas, de circunstancias que también lo están rodeando y también de los padres de familia y sobre todo los docentes que pueden de alguna manera vincularse con la sanación de estas cosas, porque recordemos que todo lo que los niños llegan a vivir en sus infancias
también se repercute en su edad adulta. Entonces, por lo tanto, estos dispositivos ayudan a que se pueda vincular los niños con esa psiquis y para que no vayan a ver, como pasa muchas veces que nos ha pasado en este futuro cercano, que es castigar al hombre, ¿sí? Porque no pudimos hacer nada por él en su infancia. Muchas gracias. Solamente espero que les haya quedado esto y que les quede algún tema de reflexión en cuanto al trabajo de aula. Sería muy chévere poder colaborar con algún maestro o alguna entidad o alguien que quiera seguir con este proceso. Estaré dejando con las personas que comparten el video, con los organizadores, el libro en donde pueden encontrar la publicación de este trabajo, que fue también en otro congreso en el año 2017. Se pudo vincular con un congreso internacional también, para que ustedes tengan como esas bases que en este momento pues obviamente cambiarían por tema de inteligencia artificial y todas estas vinculaciones de gran multimedia, de grandes formatos y todo este tema, pero esa base les puede servir para crear sus propios procesos de caja mágica. Muchísimas gracias. Gracias al primer Congreso de las Naciones, así que Arte 2026, en este tema de psicoterapia y arte transpersonal. Les habla Sandra Parra. Muchísimas gracias. Slow breath in the dark. The night leans into my skin. A quiet fire begins to rise. No need for words or reasons.